los cantos, nuestro espíritu se goza. ¿Verdad que sí? Amén. Y yo creo que de los momentos más importantes que tenemos en toda la semana, yo creo que, y con todo respeto para todas las actividades, y siempre lo he dicho, ¿no?, que tenemos, desde el trabajo, las labores del hogar, el atender a la familia, todo es muy importante. Pero yo creo que el momento más importante es este, hermanos, porque nuestro espíritu se nutre, se goza, nos reunimos como iglesia y con estos cantos pues también nos gozamos, ¿verdad? Dice la escritura: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es, hermanos. Así es que vamos en esta mañana a estudiar la palabra de Dios. Ahora vamos a pedirle al Señor, y siempre se los digo, a pedirle que nos dé un espíritu receptivo y que mueva en nuestro corazón lo que hay que mover, lo que hay que cambiar, porque para eso venimos, hermanos. ¿Verdad que sí? Para salir diferentes. Entramos de una manera y salimos diferentes, espiritualmente hablando, con nuevas convicciones, con nuevos retos, con nuevas metas para el Señor. Entonces ese es el propósito. A ver qué nos tiene preparado el Señor en esta mañana. Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer una porción que seguramente ya la sabemos casi de memoria, pero hay que leerla, hermanos. Segunda de los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Vamos a leer unidos esta porción, son poquitos versículos, así es que vamos a hacerlo de una manera unidos. ¿Estamos ahí, hermanos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Le voy a pedir que lea con voz fuerte, pero sobre todo con convicción. Amén. Comenzamos el versículo 14 unidos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias, hermanos. Qué bonita porción. Me gusta mucho leer esta porción porque me recuerda quién soy y a quién le pertenezco, y lo que debo y lo que no debo de hacer. Una de las cosas que el Señor siempre se ha preocupado desde el inicio, desde que puso al hombre aquí en la tierra, es la separación. Es decir, sus hijos separados del mundo, del pecado, de los incrédulos, de aquellos que no aman al Señor. Y esto es, hermanos, para que nosotros estemos protegidos, porque todos los mandamientos que el Señor nos da aquí en su palabra son para protegernos, todos. A veces algunos los vemos como fastidio,
Pero no son fastidio, hermanos, son para nuestra protección. Es como cuando le dices a tus hijos las cosas que no debes de hacer y te pone una cara. ¿Les ha pasado? Ay, papá, ya lo sé. Y te pone una cara, ¿verdad? Y como que el hijo dice, mi papá, mi mamá me está fastidiando. No es para eso, es para protegerlos, para su seguridad. Y una de las cosas que el Señor siempre ha insistido es en la separación de sus hijos para con quienes no son sus hijos, hermanos. Una de las razones que ayudan a definir la fidelidad de cada creyente para con las cosas de Dios son definitivamente sus amistades. Las personas con las que convive la mayoría del tiempo. Ahora, a veces convivimos con personas y tenemos que hacerlo, hermanos, con personas que no son creyentes. Lo tenemos que hacer en el trabajo, lo tenemos que hacer los que estudian en la escuela, lo tenemos que hacer a veces en la colonia, en la cuadra, ¿no? Y tenemos que de alguna manera convivir con ellos porque estamos obligados por alguna circunstancia. Pero cuando digo convivir en el sentido de socializar, ahí es donde nos damos cuenta tu nivel de espiritualidad, un parámetro por el cual se puede calcular el nivel de tu espiritualidad, de tu fidelidad para con Dios. Es definitivamente el tipo de amistades con las cuales te sientes más a gusto. Y si usted se pregunta, bueno, con todas las personas con las que yo me junto, con las que convivo, con las que socializo, ¿con cuáles me siento más a gusto? ¿Convives con nuestros hermanos aquí en la iglesia? ¿Convives con familiares? ¿Convives con compañeros? ¿Convives con vecinos? Y la pregunta es, ¿con quién te sientes más a gusto? ¿Con quién te desenvuelves más? ¿Con quién crees tú que estás mejor? Ahora, tenemos que entender, hermanos, que somos hijos de Dios y que no podemos darnos el lujo, nos guste o no, de relacionarnos de manera estrecha con personas que no aman a Dios, con personas que no son creyentes. El apóstol Pedro nos da una razón poderosa ahí en su primera carta cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego nos da un propósito, ¿para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces Dios quiere una separación espiritual y moral de sus hijos en relación a los que no lo son. Siempre el Señor va a buscar la manera de hacernos entender a través de su palabra de que tenemos que establecer una separación, hermanos, como hijos de Dios, de aquellos que no lo son. Por ejemplo, qué bonito es que estemos hoy en este momento aquí reunidos, escuchando la palabra del Señor, cantando himnos a su nombre. Y habrá otras personas, y lo digo con respeto, ¿no? Porque tenemos que respetar a las demás personas que están en otra actividad. Pero nosotros, por ser hijos de Dios y porque amamos al Señor, decidimos en esta mañana venir y reunirnos como iglesia. Amén, hermanos. Amén. Porque eso llena nuestro corazón y eso nos goza. No digo que sea malo, pero si a mí me gozara irme a pasear hoy a esta hora, pues lo haría. Y a lo mejor es bonito ir ahorita, no sé, a la Huasteca, no sé, a algún lugar, ¿no? Al Parque Fundidora, y no estoy diciendo que sea malo. Qué bueno, ¿no? Cuando lo haces. Pero yo como hijo de Dios, tú como hijo o hija de Dios, decidiste decir, yo voy a estar en la casa del Señor, reunirme con mis hermanos. Porque eso llena tu corazón. Esa es la diferencia, hermanos. Entonces Dios siempre ha buscado la separación de sus hijos.
Y nosotros también tenemos que buscarla, hermanos. Porque si nosotros no buscamos la separación y empezamos a tener relación con aquellos que tienen otras costumbres, con aquellos que tienen otros hábitos diferentes a los que manda el Señor aquí en su palabra, entonces poco a poco nos vamos a ir haciendo hacia aquel lado. Y la santidad que Dios demanda y la separación que Dios demanda aquí en su palabra, entonces cada vez en nuestra mente y en nuestro corazón se va a ir haciendo más pequeñita. Y eso no es bueno. Dios quiere que seamos nada más para Él, porque Él nos compró, hermanos. Porque Cristo nos compró con su muerte y le pertenecemos, porque somos del Señor. El apóstol Pablo dijo: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor, de Jesucristo. Porque Cristo, dice la Escritura, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, nos compró, hermanos, con su sangre preciosa. Y ahora somos del Señor. Y la garantía es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual cuando dejemos este mundo nos va a llevar a la presencia del Señor. Y le va a decir al Señor: Padre, aquí está, te pertenece, porque tú lo compraste. Entonces Dios quiere una separación, hermanos, pero esto no es nuevo. Esto es desde antes, desde la antigüedad. Quiero que vayamos a una porción ahí en Levítico capítulo 20. Y quiero que veamos cómo Dios previene a la nación de Israel antes de que entren a la tierra prometida. Levítico capítulo 20. Voy a leer unos versículos solamente, no todo el capítulo obviamente, pero vamos a darnos cuenta de cómo el Señor procuraba la separación de sus hijos. ¿Estamos ahí, hermanos? Están a punto de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Levítico capítulo 20, ¿estamos ahí? Voy a leerlo y quiero que usted me siga con su vista. Dice Levítico 20, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Moloc era un dios pagano que adoraban las naciones que estaban ahí en Canaán. Dice: el pueblo de la tierra lo apedreará. Tenemos que entender el contexto, hermanos. Dice el versículo 3: y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y ahí viene otro mandamiento para todo el pueblo: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón, es decir, como decimos hoy en día, se hiciera de la vista gorda, ¿verdad? No pasa nada, déjalo. Dice el 4: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y vienen más mandamientos. Dice el 6: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ahora lea conmigo el versículo 7. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo,
su sangre será sobre él. Y estos son mandamientos, hermanos, que Dios le está dando a la nación de Israel antes de entrar a Canaán. No los vamos a leer todos. Miren, nada más leo el 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y así viene una serie y una lista de pecados que está mencionando Dios y les está diciendo que no hagan. Ahora, ¿por qué Dios les da estos mandamientos al pueblo? No tanto porque ya estuvieran practicándolos, sino porque al llegar al lugar a donde iban, las naciones que allí vivían, los fereceos, los jebuseos, los amorreos, todos esos, ya estaban practicando estos pecados. Pecados de sodomismo, pecados de incesto, pecados de adulterio, pecados de fornicación, pecados de idolatría, ya estaban presentes en todas esas naciones. Entonces la nación de Israel va a llegar y va a echar a todas esas naciones, pero corren el riesgo de que algunos se queden ahí como así pasó y que se contaminen con esos pecados. Miren lo que dice, vámonos hasta el versículo 22, Levítico 20, 22. Lea conmigo el 22 y el 23. ¿Estamos ahí? Versículo 22 y 23. Lo leemos, dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Dice el Señor, no hagan todos estos pecados, porque estas naciones que voy a echar están practicando todos estos pecados. Y luego dice, aquí hay una verdad escondida, hermanos. Dice, y los tuve en abominación. ¿Sabe qué me dice eso? Estas naciones paganas que no eran judíos pudieron haber estado bajo la gracia de Dios, pero no quisieron y cometieron todos estos pecados, y por eso Dios los tuvo en abominación. Lo que Dios quería era que su pueblo no se contaminara con los pecados de las demás naciones. Dios quería un pueblo santo, hermanos, completamente apartado para Él, porque Dios lo había tomado para Él, nada más. Mire lo que dice el 26, léalo conmigo, ahí más adelantito, el versículo 26, lo leemos, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, ¿para qué? Para que seáis míos. Dios quería a sus hijos nada más para Él, y hoy en día es exactamente lo mismo, hermanos. Dios te quiere a ti y a mí, nada más para Él. Y a Dios le agrada cuando tú apartas tu vida y la consagras nada más para servir al Señor. Y la única relación que tienes con los que no aman a Dios, con los incrédulos, es para darles testimonio del Señor. Es para llevarles el Evangelio, es para llevarles la palabra, es para ayudarles, es para bendecirles, es para sostenerles de alguna manera, es para que tú seas luz con ellos, no para que te inmiscuyas en sus actividades, en sus prácticas. Porque somos luz, hermanos, de este mundo, recordemos, somos la luz de este mundo que está en tinieblas. Miren, vamos a otra porción, ahí en Deuteronomio, más adelantito, 2 libros más adelante, Deuteronomio, capítulo 7. Y aquí de una manera más directa el Señor le habla a la nación de Israel. Deuteronomio, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a hacerlo de una forma alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2 y en el 8 me uno a ustedes. Dice Deuteronomio 7, del 1 al 8. Cuando Jehová tu Dios, está hablándole a la nación de Israel, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, y aquí está la lista,
al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú? Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque creará al hijo de los de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser el pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Sí? Y la razón por la cual el Señor le prohíbe a Israel que tenga parentesco con las naciones que estaban ahí paganas, es por la contaminación, hermanos, que iba a sufrir Israel. Y desgraciadamente la nación de Israel, lo que Dios le dijo que no hiciera, eso fue lo que hizo. Dejaron a muchos pueblos ahí, convivieron con ellos, y se emparentaron, y se contaminaron. Absalón es el fruto de ese pecado, porque es hijo de una mujer pagana. Y ya ven todos los problemas que le causó a David. Dice, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y luego dice el versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, hermanos. Y dígame si hoy en día no pasa exactamente lo mismo. Cuando nuestros hijos, cuando nuestras hijas ponen su mira en gente que no conoce al Señor, gente que tiene costumbres del mundo, entonces empiezan a arrastrar a nuestros hijos hacia el mundo. O cuando nosotros mismos empezamos a tener convivencia, contacto con gente que no conoce al Señor, entonces nos empiezan a arrastrar hacia el mundo. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos alejados del Señor. Y estamos gozándonos con las cosas de este mundo, hermanos. Y las cosas de este mundo están dirigidas por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Entonces el tamaño de la santidad de Dios se va reduciendo en nuestra mente y en nuestro corazón, y se hace cada día más pequeñito. Pero Dios quiere un pueblo santo para Él, y un pueblo apartado, hermanos, para Él. Aquí en esta porción que acabamos de leer hace un ratito, vemos la preocupación de Dios por la santificación de su pueblo, para apartarse del pecado, y también vemos el tamaño de su santidad. Ahora le voy a decir algo, y usted dígame si no tengo razón. El roce constante con este mundo va menguando la idea que tenemos de la santidad de Dios, ¿sí o no? Entre más contacto tenemos con este mundo, y cuando hablo contacto quiero ser muy claro en esto, no me vaya a malentender, hermano, entonces ya no voy a trabajar porque ahí donde trabajo la gente no conoce al Señor. No me refiero a eso. Me refiero a la convivencia, me refiero a la comunión. Si tienes que ir a trabajar, hay que ir a trabajar. Si tienes que juntarte con algunos vecinos que no son creyentes por alguna razón que te demanda, algunas circunstancias de tu cuadra, de tu casa, de tu colonia, hay que hacerlo, hermanos. De hecho, tenemos que hacerlo y buscar la manera de llevarles el evangelio. Pero estoy hablando de comunión. Estoy hablando de cuando te dicen, ven, te invito, ven con nosotros. Vamos a divertirnos, vamos a tener
ese vínculo que nos une. Por eso el apóstol Pablo, ahí en la porción que leímos, dice: no os unáis en yugo. Yugo es algo que te une, que te mantiene unido a alguien. Y normalmente esta porción la usamos, y es correcta, ¿no?, para aquellos jóvenes que piensan casarse, porque se van a unir en un yugo, en el yugo del matrimonio. Entonces, cuando hay algo que nos vincula, que nos une, y nosotros por nuestra propia voluntad ahí estamos, es cuando empieza a haber problemas en nuestra vida, hermanos. Y Dios quiere una separación total, porque somos pueblo del Señor. Ahora, ¿por qué quise que leyéramos estas porciones, hermanos, de Levítico y de Deuteronomio? Porque hay algunas cosas que han cambiado y otras no. Algunas cosas que han cambiado, las que han cambiado, pues muy sencillo, no somos judíos ni estamos bajo la ley, así es que no se va a apedrear ni a quemar a nadie, hermanos. Pero hay algo que no ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la santidad de Dios. Sigue siendo la misma para los judíos en aquel tiempo y la misma para nosotros hoy en día, hermanos. ¿Sí o no? Porque Dios es el mismo. Los pecados de esas naciones se siguen cometiendo hoy en día. Claro, con más intensidad, con más magnitud. Decía el mes pasado, la maldad es la misma. Claro, es la misma. Obviamente hoy hay más maldad, hay más intensidad. Dice la Escritura que cada día la maldad se va a aumentar. Pero los pecados siguen siendo los mismos, hermanos. Los pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra son los mismos que se cometen hoy en día. Claro, con más intensidad, más abiertos, más descarados. Hoy no le puedes llamar a una persona homosexual porque te dicen que eres homofóbico. Ya los defienden, y está bien, y hay que respetarles, ¿no? Y aún así respetar a todas las personas, hermanos, y tratarlos con amor siempre, no con desprecio. Porque un día Dios nos rescató de esa vana manera de vivir donde andábamos ahí nosotros también. Entonces somos del Señor y Él quiere una separación total para Él, ¿sí? Ni tú ni yo somos cualquier persona, hermanos. Dios nos tomó para sí, somos de su propiedad y somos especiales para el Señor. Hay un canto que canta el hermano Enrique, a ver, hermanos, dígame si estoy correcto. Soy el hijo de un rey. ¿Sí es así, hermano? Sí, ¿verdad? Sí lo canta, ¿verdad? A ver qué día lo volvemos a escuchar, hermano. No me acuerdo cómo va, nada más esa línea, ¿no? Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. ¿Ayuda, hermanos? Por Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Por Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Qué bonito canto, hermanos. Y es verdad, somos hijos del rey. Somos hijos del dueño de este mundo, el que tiene control sobre todas las cosas. Cuando leo Job capítulo 38 me quedo impactado, hermano, cuando le dice a Job, si no estoy equivocado es el 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le dice a Job. Cuando yo tiré cordel sobre ella, cuando puse medidas sobre la tierra, ¿dónde estabas tú?, le dice a Job. Dime si acaso lo sabes. Qué impresionante ese capítulo, hermanos, de veras. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es poderoso y somos hijos del Dios Todopoderoso. Entonces no podemos ser igual que quienes no lo son. Y no podemos mezclarnos con quien no lo son, hermanos. Y no lo digo en tono despectivo. Porque antes éramos así como ellos. Pero Dios nos rescató y Dios quiere rescatar a todos los seres humanos. ¿Y qué diera el Señor? Porque todos los hombres fueran salvos y vengan al arrepentimiento. Ya lo dio al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué diera para que ellos, todos, de su propia voluntad, buscaran al Señor? En Levítico capítulo 20, hermanos, nos enseña que somos del Señor y Él nos quiere para Él, pero apartados del pecado porque nos acecha por todos lados. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y santificar quiere decir apartarte para el Señor. Eso es la palabra santificación. Somos santos, hermanos, apartados para el Señor.
¿sí? Somos apartados para el Señor. Así que tenemos que entender que somos hijos del Señor y Dios quiere una separación espiritual y moral de sus hijos en relación a quienes no lo son. Dios había escogido al pueblo de Israel solamente porque les amó, porque había hecho una promesa a Abraham y quería una separación total de su pueblo en relación con los demás pueblos paganos, porque Dios sabía que se iban a contaminar. Hermanos, hoy en día este mundo nos ofrece muchas tentaciones y también corremos el riesgo de contaminarnos. Dios hizo exactamente lo mismo que con nosotros, nos escogió no por buenos, no nos escogió porque fuéramos excelentes personas. Dice el apóstol Pablo, lo necio del mundo escogió Dios. Dios nos escogió por amor. Somos hijos de la promesa, hijos espirituales de Abraham. Y Dios quiere también una separación espiritual del creyente con el incrédulo. Aquí en la porción que acabamos de leer al principio, vamos a 2 Corintios capítulo 6. Regresemos a esa porción, hermanos. Segunda carta a los Corintios capítulo 6. En esta porción que acabamos de leer, Dios también quiere una separación espiritual del creyente con el incrédulo. Y Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, a los hermanos de la iglesia de Corinto, con 5 preguntas retóricas, es decir, con una respuesta ya implícita, porque si usted lee cada pregunta, se va a dar cuenta que ya hay una respuesta ahí implícita, la misma, nada, nadie. Con 5 preguntas retóricas nos da un despliegue de la razón por la cual nada tenemos que hacer con los incrédulos, a excepción de su salvación. Manolo, esto es Gracias. Según de los Corintios capítulo 6. Comienza diciendo el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí comienzan las preguntas. Lea conmigo la primera pregunta. ¿Qué dice? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dice 2 Corintios, si vamos un poquito antes, capítulo 5. Bueno, aquí está. Capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo leemos? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, nosotros hemos sido hechos justos delante de Dios. Antes éramos injustos. No merecíamos el cielo. Nunca lo merecimos. Y como dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios, por su amor y por su misericordia, nos justificó delante de Él por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora usted y yo somos justos delante del Señor. No hay nada que impida la relación entre el Padre y nosotros, porque Cristo ya lo quitó. Y ahora hemos sido hechos justicia delante de Dios por los méritos de Cristo ahí en la cruz. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la respuesta es, ninguno. Ningún compañerismo, hermanos. Porque ahora somos justos delante del Señor. Porque ahora somos santos delante del Señor. Porque ahora somos limpios delante del Señor. Porque Cristo nos limpió. Entonces no hay ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia. Dice el apóstol Pablo.
¿Por qué tenemos que estar con los injustos? ¿Por qué tenemos que tener compañerismo en sus hábitos, en sus costumbres? No, hermanos. Tenemos que separarlos. Tiene que haber una separación porque Dios te quiere para Él nada más. Porque le perteneces al Señor. Que nunca se nos olvide esto, hermanos. A veces se nos olvida. Y a veces creemos que somos dueños de nosotros mismos, ¿sí o no? Todo nuestro ser, hermanos. Y voy a empezar como que al revés. Espíritu, alma y cuerpo. También nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Hermano, mi cuerpo, sí, tu cuerpo, con sus 90 kilos, hermano. Todo, cada libra, cada gramo le pertenece al Señor. Por eso tenemos que cuidarlo, hermanos, porque le pertenece al Señor. Claro, un día va a ir a la tumba si Cristo no viene antes. Pero mientras es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidarlo. Un día me subí al kamikaze, que está ahí en el bosque mágico, y cuando me tenían volteado boca abajo, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy de Dios, no se vaya a reventar esto. Y vámonos, última vez. Aparte, ya me andaba volviendo el estómago, ¿no? Y luego me sacudían para que se salieran todas las monedas. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos, porque le pertenecemos al Señor. Porque somos de Él. Y Él nos quiere para Él nada más, hermanos. Dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Lea conmigo la segunda pregunta, dice, ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, ahí en Mateo 5:14. Y Él, hablando de sí mismo cuando está con Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de Juan, dice que la luz vino a este mundo, hablando de Él mismo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y ahí en Santiago 1:17, vamos a Santiago, hermanos. Miren, Santiago 1:17. Algunos se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer el versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende, hermanos? De lo alto. Pero me llama la atención el título que se le da a Dios. ¿Del Padre de quién? Del Padre de las luces. ¿Sabe quiénes son las luces? ¿Sabe que hay luces en el cielo y luces aquí en la tierra? Las luces aquí en la tierra, ¿quiénes son, hermanos? Nosotros, porque somos la luz de este mundo. Pero también hay luces en el cielo. ¿Sabe quiénes son? Todos aquellos que se nos han adelantado. Son las luces. Por eso dice del Padre de las luces. Hay un himno que se llama Luces en el Puerto. ¿Sí lo han cantado? ¿Cómo va el coro? ¿Me ayudan? ¿Esa es la estrofa o el coro? Por mí, guiando sobre el mar, hasta que llegue al fin a mi célico hogar, aunque cansado esté y ruja tempestad, luces del cielo me llaman y guían a la ciudad. Dice, el himnólogo tenía bien claro el concepto de las luces, hermanos. Dice, luces del cielo me llaman y guían, ¿a dónde? A la ciudad. ¿A cuál ciudad? A la ciudad celestial, hermanos. Porque nosotros somos la luz. Y dice el apóstol Pablo, ¿y qué comunión la luz de las tinieblas? Nosotros somos la luz.
Y la gente que no conoce a Cristo está en tinieblas, hermanos. Lo digo con respeto, pero es una realidad. Y así estábamos nosotros antes, en tinieblas, haciendo las obras de este mundo. Pero un día el Señor, dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego viene el mandamiento: andad como hijos de luz, porque somos la luz, hermanos. Entonces no puedes mezclar la luz con las tinieblas. O hay tinieblas o hay luz, pero no puede haber las dos cosas juntas. Así que nosotros no podemos andar entre las tinieblas, porque nosotros somos luz. Y si andamos entre las tinieblas es para alumbrar a los que están en tinieblas. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿qué comunión la luz con las tinieblas? No puede haber ninguna comunión. No puede haber ningún acuerdo, no puede haber ninguna cordialidad. Porque somos luz, hermanos. Regresamos ahí a 2 Corintios 6, ahí en la porción que estamos leyendo. Quiero que lea el versículo 15 conmigo, pero la primera pregunta nada más, porque ahí vienen dos. 2 Corintios 6, 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la primera pregunta, dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial, un apelativo más del diablo, junto con Satán, Lucifer, Leviatán. Es el demonio de la corrupción y de la perversidad, de la destrucción total, del robo, de la mentira. Hace unos meses andaba en un museo y estaba viendo una estatua egipcia, era el área egipcia, y estaba viendo una estatua egipcia, así como las que están allá en Egipto, ¿no? Con la cabeza de animal. Y ahí en la inscripción que venía abajo, venía el nombre de la estatua, no me acuerdo, era un dios egipcio, al que adoraban los egipcios. Pero lo que me llamó más la atención es que dice: este dios representa lo que les acabo de leer, la corrupción, la perversidad, la destrucción, el caos, el robo, representa todo eso, este dios. Y a ese dios adoraban los egipcios. Entonces entendí por qué Dios sacó a Israel de Egipto. Pero eso es lo que representa el diablo, hermanos: el robo, la mentira, la perversidad. Belial, así le llama el apóstol Pablo. Dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? En cambio el Señor Jesucristo, en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el Señor, hace un ratito escuchaba el himno que cantó Jesse y sus hijos, y hablaba de que en Cristo tenemos una mejor vida y la podemos pasar muchísimo mejor, hermanos, porque Cristo nos da una vida, y no solamente nos da una vida eterna, también nos puede dar una vida aquí en la tierra en abundancia. Y en abundancia es una vida de paz, de gozo, de amor, de fe, de tranquilidad, de confianza en el Señor. Y eso es lo que el Señor nos ofrece. Dos polos completamente opuestos, Cristo y Belial. Por una parte, Jesucristo representa la luz, la justicia, la libertad, la vida, la pureza, la santidad, la bondad, el amor, la misericordia, la piedad, la salvación. Todo eso representa el Señor, hermanos. Y por otra parte, Belial, Satanás, el diablo, representa la maldad, la mentira, el robo, el engaño, la muerte, la destrucción, la perversidad. Y tengo una lista enorme, hermanos, que no terminaría. Entonces dígame usted, como dice el apóstol Pablo, ¿qué concordia tiene Cristo con el diablo? ¿Qué concordia tienen los hijos de Dios con los hijos del diablo? Jesús le dijo a los fariseos: vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque él ha sido homicida desde el principio, es el padre de la mentira. Entonces no podemos tener ninguna concordia, no podemos concordar en mucho, hermanos. Sus pensamientos no son los mismos que los de nosotros. La gente a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno.
Y si usted se fija y pone atención, todas las cosas en este mundo van en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, por una sencilla razón, porque el que las gobierna es el diablo, es el príncipe de este mundo. ¿Hay alguna concordancia entre Cristo y Belial? Ninguna, hermanos. Nada concuerda entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos compañerismo con gente que no ama a Dios, con gente que está en contra de Dios? Y cuando hablo de compañerismo es convivencia, es unión, es más vínculo, es más intimidad. A eso me refiero, hermanos. Regresamos a 2 Corintios 6, ahí donde estamos leyendo. Leímos la primera pregunta del versículo 15, dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Lea conmigo la segunda pregunta del versículo 15, ¿qué dice? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tiene el creyente, el que ama a Dios, el que ha sido redimido por Cristo, el que se reúne en la iglesia, el que le gusta orar, el que le gusta cantarle al Señor, el que se goza con los himnos, con los cantos, el que se goza leyendo su palabra, el que tiene comunión con el Señor ahí en su parte, en su cuarto, ahí en la parte más íntima de su casa? ¿Qué parte tiene el creyente con aquel que vive una vida disipada, que no toma en cuenta a Dios para nada? ¿Qué parte tenemos, hermanos? Dígame. Ninguna. Ninguna. Ninguna, hermanos. Si tenemos parte con ellos, es para darles testimonio de Dios, nada más. Pero no podemos gozarnos con lo que ellos se gozan. No podemos deleitarnos con lo que ellos se deleitan, con aquellos que no conocen al Señor. Mire, vamos ahí a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ahí más adelantito. 2 cartas más adelante. Efesios capítulo 2. Y quiero que veamos lo que fuimos en otro tiempo. Mire lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Efesios capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. De manera alternada. ¿Lo tenemos? Leo el 1. Dice: y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero mire cómo el apóstol Pablo hace una narrativa de nuestra vida anterior. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué haciendo? Siguiendo la corriente de este mundo dirigida por el diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice: entre los cuales también todos nosotros. Ahora quiero que note algo, hermanos. Quiero que cuente conmigo la frase en otro tiempo. ¿Sale? La primera viene en el versículo 2. Dice: en los cuales anduvisteis
en otro tiempo. Y luego después el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y una porción que no leímos, pero nos vamos hasta el versículo 11. ¿Cuántas van aquí? 2, ¿verdad? Muy bien, versículo 11 dice: por tanto acordados de que en otro tiempo. 3, versículo 12, es lo mismo. ¿Cómo comienza? En aquel tiempo estabais sin Cristo. 4, y la última, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en 5 veces la frase en otro tiempo. Y cuando se menciona mucho una frase es porque la cosa viene seria de parte de Dios. Esto me dice que yo así era, ¿cuándo? En otro tiempo. Y no debo de ser así ahora. Lo fui en otro tiempo, en aquel tiempo, pero ahora no. Y dice el versículo 4 de Efesios 2, esos peros que a veces no nos gustan, pero este pero sí es bonito. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade Pablo: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, ¿qué dice? Nos resucitó. Hermanos, ya estamos vivos. Antes estábamos muertos para el Señor, pero Cristo nos resucitó para el Señor. Bendito sea su nombre. Por eso quiere una separación total. Sí. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿y qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Ninguna, hermanos. Ninguna. No tenemos nada que hacer con los que no son creyentes. No tenemos que gozarnos con lo que ellos se gozan, porque nosotros somos del Señor y nosotros nos gozamos con las cosas del Señor. ¿Con quién te sientes más a gusto? ¿Con tus familiares incrédulos? ¿Con tus amigos incrédulos? ¿Con tus vecinos incrédulos? ¿O con tus hermanos aquí en la iglesia? Hermano, es que de repente alguien: hermano, es que si usted viera cómo son en la iglesia. No le hace. Nadie es perfecto, pero es la iglesia que Cristo compró. Y les voy a decir algo, hermanos: las mejores amistades, las mejores compañías que un hijo o hija de Dios debe tener es con sus hermanos espirituales, porque compartimos lo mismo, tenemos el mismo vínculo, ¿sí o no, hermanos? No hay ningún problema en convicciones, no tenemos ningún problema. A veces les decimos a los jóvenes y a las señoritas: ten cuidado, no pongas tus ojos en los incrédulos porque vas a tener muchos problemas. Y luego dicen: no, lo voy a hacer cristiano, la voy a hacer cristiana. Eso es lo que creen, pero es mentira. Un hermano que se llama, no recuerdo, Jesús Castelazo, escribió un libro. Y él dice que cuando una señorita se casa con un incrédulo, una señorita cristiana, una jovencita creyente, cristiana, hija de Dios, se casa con un incrédulo, ¿saben quién viene a ser su suegro? ¿Quién? El diablo. El diablo, hermanos. Y por eso muchos jóvenes y muchas señoritas tienen tantos problemas el día de hoy, porque no tomaron en cuenta esa separación que Dios demanda, hermanos. Y a veces nosotros también, como adultos, también tenemos tantos problemas, porque nos unimos en vínculo de alguna o de otra manera, como usted quiera, con gente que no es creyente. Y entonces tenemos muchos problemas porque no pensamos igual, porque no tenemos las mismas convicciones, porque el domingo ellos quieren hacer una cosa y nosotros queremos hacer otra. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la protección que Dios quiere para nosotros, cuando nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque no tenemos ninguna parte con ellos. La única relación que Dios nos manda que tengamos con ellos es para dar testimonio de su nombre, y para que conozcan como lo hicieron otros con nosotros. Porque que no se nos olvide, hermanos, antes estábamos en esa vida, como dice el apóstol Pablo, en otro tiempo.
Ahora nuestra parte está con Dios. Nuestra vida, nuestro esparcimiento, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras actividades, hermanos. Nuestras mejores amistades deben de ser con los creyentes, con la iglesia del Señor. Hermanos, es que yo me llevo muy bien con mis familiares, qué bueno, y ámalos, pero dales testimonio del Señor. Que ellos se hagan a ti, no te hagas a ellos. Porque si tú te haces a ellos, entonces ya no se está cumpliendo en ti los mandamientos del Señor. Pero si ellos se hacen a ti, ¡qué bendición! Porque vas a rescatar a personas de la perdición. Entonces tenemos que establecer una separación, hermanos. Regresando allá a 2 Corintios capítulo 6, la última pregunta que viene ahí en el versículo 16. Lea conmigo el versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? 2 Corintios 6, 16. Unidos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y la respuesta es: ninguno. Ninguno, hermanos. Mire, vamos a 1 Corintios, ahí mismo estamos, es en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Mire, yo sé que se lo sabe quizá de memoria, pero a mí me gusta mucho leerlo y quiero que lo leamos en esta mañana para que nos recuerde quiénes somos, hermanos, y a quién le pertenecemos. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Estamos ahí? Leemos estos dos versículos. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois nuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales... ¡qué bendición! ¡Qué bendición saber que todo mi ser le pertenece al Señor! ¿A usted no le da gusto, hermanos? ¿A usted no le da gozo? Claro que sí, hermanos. Nosotros, dice aquí, somos el templo del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros mora el Espíritu Santo. En nosotros mora el Espíritu Santo. Y ahí mismo, en 1 Corintios, 3 capítulos antes, capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? Los dos versículos los leemos unidos. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sabía usted que su cuerpo, con todas sus enfermedades, con todos sus achaques, es santo? Y santo es, le pertenece al Señor. Hermano, así con todo lo que tengo, sí, con todo. También la verruga que... ya. También es santo, hermanos. Con todas mis arrugas, con todas sus arrugas, le pertenecen al Señor. Porque Cristo lo compró ahí en la cruz. Y es una bendición saber que Cristo me compró, hermanos. Que Cristo murió por mí. Y que Cristo dio su vida ahí en la cruz por mí. Que ahora yo le pertenezco al Señor. Es una bendición. Y saber que un día el Señor me va a llevar a su presencia. Es una bendición. Entonces yo le pertenezco al Señor y no tengo por qué tener comunión con aquellos que no le pertenecen. No tengo que tener comunión con aquellos que hacen las obras de la carne, con aquellos que hacen las obras de este mundo, con aquellos que se dirigen por la corriente de este mundo. No tengo por qué estar ahí. Ya les he platicado, hace años, ¿no? Que acostumbraba a ir al estadio y pues sí, no, para ir a ver el fútbol. El asunto es que no estaba solo. El asunto es que había muchas personas a mi alrededor
Y había mujeres de porte fino, así como esas, dices tú, de San Pedro. No sé por qué San Pedro, ¿verdad? Pero le salieron las palabras de su boca, hermano. Yo me quedaba asombrado. Hasta que entendí y recordé aquella porción. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y luego dice, ¿ni en qué? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo entendí y cometí ese error y dije, estoy sentado en la silla con todos los escarnecedores. Y me gusta el fútbol, pero que ya no voy a volver aquí. Y no tengo por qué estar aquí. No tenemos nada que hacer ahí. No tenemos por qué estar oyendo lo que ellos hablan, hermanos. ¿Sí los ha escuchado? Hablan así, hermanos. No tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos. Nuestros oídos deben de ser santos. Nuestra boca, lo que habla, debe de ser santo, hermanos. Todo nuestro cuerpo está santificado para el Señor. Todo nuestro ser está apartado para el Señor. Entonces nosotros tenemos que apartarnos y decir, yo voy a servir al Señor y voy a buscar tener contacto con los incrédulos. Claro que sí, pero para que vean mi testimonio, para que sepan que existe un Dios que les ama, y para llevarlos a los pies del Señor, para salvar de la perdición a tantas familias que están a nuestro alrededor. De esa manera sí voy a tener comunión con ellos. En ese sentido sí, pero no en su manera de vivir, porque su manera de vivir no va de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces tú eres santo y le perteneces al Señor. A veces, aunque no queramos, tenemos que establecer acuerdos con los que no son creyentes por alguna necesidad. A veces tenemos que comprar una casa, un auto, algún contrato comercial, pero cuando de manera voluntaria de nosotros depende, hermanos, no tener así en ese sentido, en el sentido de sus costumbres, sus hábitos. ¿De qué manera no quiere Dios que tengas comunión con los incrédulos? Vamos a Efesios, ya estamos terminando, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Efesios 5, 1. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer hasta el versículo 12. ¿Sale? De manera alternada. Efesios 5, 1 al 12. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, usted y yo somos hijos de Dios. Y no somos cualquier persona. No porque seamos buenos, no porque seamos excelentes personas, sino porque Cristo nos salvó. Porque Cristo nos compró. Y esa es la razón poderosa por la cual nosotros tenemos que establecer una separación y apartarnos para el Señor. A Dios le agrada cuando tú separas las cosas que no son de Él
con las que son de Él. A Dios le agrada cuando tú no concuerdas con la corriente de este mundo. Les voy a decir algo, cada día la cosa se va a poner peor, cada día se va a poner más mal, cada día espiritualmente este mundo se va a degenerar más. Y no podemos detenerlo. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es hacer una resistencia contra esa corriente, defendiendo la doctrina del Señor. Que toda esa corriente que anda en el mundo no penetre en nuestros hogares, no penetre en la mente de nuestros hijos, ni en el corazón. Que no seamos convencidos de las cosas buenas que dice que son buenas este mundo, pero que sabemos que a la luz de las Escrituras son cosas malas, hermanos. Que no seamos convencidos de ello, que permanezcamos firmes en las cosas del Señor, en sus mandamientos. Esos mandamientos que leímos hace un ratito en Levítico 20 siguen vigentes, aunque fueron escritos para la nación de Israel, pero siguen vigentes, hermanos, porque se siguen cometiendo los mismos pecados. Y entonces esos mandamientos deben de estar presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, no los mandamientos de este mundo. Leí un artículo donde decía que encuentran una célula en Marte y hacen fiesta. Hay vida en Marte. Pero si una célula se forma en el vientre de una madre, no es vida todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo los dirige. Y nosotros estamos aquí para hacer la luz de este mundo y para poner resistencia a todas esas cosas que van en contra de las cosas del Señor. Entonces no permitas que entre en tu hogar esas ideas. No permitas que te convenzan de que es correcto, porque no es correcto, porque la palabra de Dios es clara y verdadera, hermanos. Y tenemos que defender la doctrina del Señor. Y tenemos que defender a nuestros hijos de esas ideas. Y aún nosotros mismos, hermanos. Y tenemos que establecer una separación total de lo santo y de lo que no es santo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a estar en actitud de oración. Vamos a pedirle al Señor sabiduría y que su palabra no haya sido en vano en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza, hermanos, y el valor, porque se necesita valor para contrarrestar los ataques de este mundo y todas las cosas que Satanás cada día nos bombardea. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre, siempre, siempre será vigente. Y siempre va a estar presente. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca de los nunca va a pasar, Señor. Y te damos gracias porque la tenemos aquí, la tenemos completita. Bendito sea tu nombre. Ay de nosotros si no la tuviéramos, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos instruyes. A través de ella tú nos has salvado, Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Gracias porque Jesucristo murió y porque fuimos comprados por precio, un precio carísimo, carísimo, Señor, que fue la muerte de nuestro Señor. Y por tu gracia y misericordia ahora te pertenecemos, porque Él nos compró. Bendito seas. Y ahora somos tuyos en todo nuestro ser, en cuerpo, alma y espíritu, y te pertenecemos a ti. Y queremos ser tuyos, Señor, mientras vivamos, y queremos vivir para ti en este mundo, Señor. No vivir para este mundo, sino vivir para ti, y llevándote a ti al mundo, Señor, para que te conozcan, para que sepan que tú les amas. Pero hay un peligro inminente cada día en nosotros, la influencia satánica de este mundo hacia nuestras vidas, aunado con
con la debilidad de nuestra carne, uno de nuestros mayores enemigos, Señor, podemos caer. En esta mañana estamos delante de ti para pedirte en el nombre bendito de Jesucristo que nos ayudes a ser santos cada día, a que nos separemos, a que nos alejemos de las cosas pecaminosas que envuelven a este mundo, Señor, a que no permitamos que seamos envueltos por los pensamientos de este mundo, Señor, a que defendamos tu palabra, a que luchemos por tu doctrina y que la llevemos a aquellos que aún no te conocen, así como nos llegó a nosotros. Señor, tú has puesto esta iglesia aquí en esta colonia José Luis Mora, y es una iglesia por la cual tú moriste, y este grupo de hermanos que la conforman somos hijos tuyos, Señor, y queremos agradarte, y queremos hacer las cosas como a ti te agradan. Así que en esta mañana te pedimos que nos ayudes y nos des valentía, que nos des valor, que nos des convicción, que nos des carácter, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos hacer las cosas que a ti te agradan, Señor, y que podamos establecer una diferencia entre lo santo y lo inmundo, entre lo bueno y lo que no lo es, y que no nos quedemos callados cuando la verdad quiera ser opacada, Señor, tu verdad. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que está aquí, para que tomen una decisión de consagrarse más a ti cada día, de separarse más de las cosas de este mundo, Señor. Ayúdalos y ayúdame a mí también, porque es imperativo que lo hagamos cada día, Señor. Santificarnos cada día. Pongo en tus manos la petición de mis hermanos, así como estamos, hermanos, en oración. Hay muchas cosas que nos gustan, no podemos negarlo. Hay tantas cosas que nos gustan hacer, cosas que hace este mundo y que le gustan a nuestra carne, hermanos. No podemos negarlo, porque somos seres humanos con las mismas pasiones que las demás personas, y a veces estamos tentados a hacer cosas que no le agradan al Señor, simplemente porque los demás las están haciendo. Pero recordemos que somos de Dios y que no somos cualquier persona, y que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, y que tú eres especial de parte del Señor, porque Cristo te compró con su muerte. Así que yo te pido en esta mañana que tú establezcas un compromiso con el Señor, le digas: Señor, hoy quiero establecer un compromiso contigo, de serte más fiel cada día, de santificarme cada día, de apartarme de las cosas mundanas que me arrastran hacia el pecado. Pero no puedo hacerlo solo, quiero que tú me ayudes. Así como tú le pedías a la nación de Israel que no se mezclaran con las cosas de las naciones paganas, hoy en día tú también nos pides que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, y yo quiero separarme en cuanto a las cosas espirituales de ellos, pero necesito tu ayuda. ¿Quién en esta mañana quiere establecer un compromiso con el Señor? Amén. Dios le bendiga. Amén. Quiero orar por ustedes. Amén. Dígaselo al Señor. Amén. Amén. Que esta mañana sea diferente para ti. Le diga: Señor, quiero entregar mi vida a ti, quiero dedicarme a ti completamente, porque tú me llamas, porque tú eres mi Padre. Quizás me estaba dejando arrastrar por algunas cosas, por algunas costumbres, por algunos hábitos, pero sé que no son buenos. Ayúdame a santificarme más. Yo quiero orar por usted. Algunos hermanos y hermanas están tomando decisión. ¿Quién más quiere hacerlo? Levante su mano. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Lo mejor que puede hacer una persona es entregar su vida al Señor, porque somos del Señor, hermanos, le pertenecemos a Él. Un día Él nos va a reclamar, un día Él nos va a pedir, nos va a llevar a su presencia, porque le pertenecemos. Haga pacto con el Señor en esta mañana y dígaselo. Ahí ore en su banca y dígale: Señor, yo quiero ser tuyo nada más, pero no de palabra, también de hecho, y quiero cada día santificarme y servirte más y entregarme más a ti. ¿Habrá alguien más, hermanos? Amén. Dios le bendiga.
Señor, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y porque a través de ella tú llenas nuestro corazón y sales satisfecho, Señor. Bendito seas. Porque nada hay en este mundo que llene nuestro corazón, sino solamente tu bendita palabra. Porque tú nos das el gozo a través de tu Espíritu Santo. Y nos gozamos en esta mañana cantando himnos a tu nombre y escuchando tu bendita palabra. Pero en esta mañana hemos tomado decisiones. Ayúdanos a llevarlas a cabo. Vendrá la prueba, vendrá la tentación, pero también sabemos que si tú estás con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Ayuda a cada uno de mis hermanos que en esta mañana han tomado decisión, para que se consagren más a ti, para que sean más fieles, para que sean más íntegros, para que tus mandamientos se manifiesten más en sus vidas, Señor, para que defiendan tu palabra, para que defiendan tu doctrina y para que no se dejen influenciar por la corriente de este mundo. Ayúdanos a todos. Gracias te damos la honra y la gloria y te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.